Ok, llegamos al final de este caminar en el Evangelio de Juan. Y como cuando todo llega a su fin, hay un poco de nostalgia, ¿verdad? Hay un poco de que, se acabó. Yo personalmente me siento un poco con nostalgia porque esta serie del Evangelio de Juan ha impactado en gran manera mi vida. Y además de impactar mi vida y la de mi familia, he visto cómo ha impactado a nuestra iglesia. Escuche bien, por 35 semanas estuvimos estudiando este evangelio. 35 semanas. Y entonces hoy que llegamos a su fin, vamos a estar en el capítulo 21. Y más allá de solamente estudiar y profundizar este último capítulo, también me gustaría destacar algunas de las ideas principales, algunos de los temas recurrentes de este evangelio para hacer un cierre como se debe. Y cuando pensamos en ideas o temas principales, hay un versículo que se viene a la mente porque inclusive Juan lo deja así de claro. Juan dice, hey, yo escribí esto con este objetivo, con este propósito. Y ese versículo lo encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 20, donde dice lo siguiente, dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas. Vieron a Jesús hacer muchas cosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, para que nosotros al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Entonces Juan nos está dejando claro, hey, todo este evangelio, todas esas historias tienen un propósito, tienen una meta muy clara, y es que todo el que se expone a estos escritos puedan conocer a Jesús y puedan creer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y que al creer eso, todos aquellos que creamos en eso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar vida por el poder de su nombre. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de esas 35 semanas en las historias del Evangelio de Juan. ¿Quién se acuerda de Nicodemo? Un fariseo que pensaba tener todo resuelto, conoce a Jesús y se da cuenta que no tenía nada resuelto, se da cuenta que no tenía vida, que tenía que nacer de nuevo, y en Jesús se encuentra vida. Lo encontramos en los discípulos de Jesús, personas común y corriente, pescadores, comerciantes, ¿verdad? Conocen a Jesús, creen en Él y encuentran vida. Lo encontramos en el criminal que murió al lado de Jesús. Instantes antes de morir, pone su fe en Él, cree en Él, y Jesús le dice, hey, te veo en el paraíso. Esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie, y lo que me emociona demasiado es que no solo lo hemos visto en las historias bíblicas, sino que lo hemos visto en nuestra iglesia. A lo largo de este estudio hemos visto personas que dicen, hey, la verdad me di cuenta que la fe que tenía no era una fe genuina, era una fe de tradición, era una fe que venía de familia, pero realmente yo no conocía a Cristo. Hemos visto personas que ahora tienen hambre y sed de Él, de conocerle más, de estar más tiempo con Él. Hemos visto personas a lo largo de este estudio que han dado un paso para salir de su oscuridad, caminar en la luz, y han sido transparentes, han confesado sus pecados. Ya no quiero vivir aquí, ahora quiero seguir a Cristo. Entonces eso me emociona y quiero celebrarlo con ustedes al llegar al final de este evangelio. Y vamos a entrar al capítulo 21, pero déjenme darle un poco de contexto de dónde nos encontramos. Entonces Jesús murió y eso nos quedó claro, ¿verdad? Jesús fue crucificado, fue sepultado y 3 días después resucitó. Y esto es algo que se los enseñamos a los niños desde pequeños. Mi hijo anda cantando una canción que se aprendió en la iglesia que dice 1, 2, 3, Jesús vivo está. Y ahí la anda cantando para arriba y para abajo. O sea, todos tenemos certeza de que Jesús no permaneció muerto, sino que 3 días después resucitó. Resucitó y venció a la muerte y al poder del pecado para siempre. Y después hay 50 días entre su resurrección y la llegada del Espíritu en Hechos 2. Hay 50 días y hay 40 días en los que Jesús se le aparece a sus discípulos antes de ascender
al cielo, 40 días. Y hoy nos encontramos en algún momento en esos 40 días, donde Jesús se aparece en persona resucitado a sus discípulos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Versículo 1 dice así. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Entonces recuerden, Jesús fue sepultado en Jerusalén, se le apareció a sus discípulos y les dio la instrucción de ir a Galilea. Entonces ellos van y se encuentran en Galilea. Estábamos en Jerusalén, ahora estamos en Galilea. Versículo 2. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Había un grupo de discípulos en Galilea. Dice que Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Entonces vamos a ver que este capítulo 21 va a enfocarse un poquito en la vida de Pedro. ¿Okay? Vamos a ver su personalidad, vamos a ver sus reacciones, su impulsividad. Y en estos primeros versículos podemos ver algo claro. Pedro era el cabecilla del grupo, era el que lideraba. Él estaba ahí y dice, hey, me voy a ir a pescar. Y todos los demás dicen, ok, vamos a pescar. Y se van detrás de Pedro. Es una de sus cualidades. Pero después de una larga noche en el mar de Galilea, no pescaron nada. No pescaron nada. Versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces esta es una escena clásica de Jesús, ¿verdad? Aparece, hace preguntas retóricas u obvias, como ¿pescaron algo? No pescaron nada, ¿verdad? Da instrucciones difíciles de entender o de seguir, como que eche la red a la derecha, ¿qué es eso? Y siempre hay señales milagrosas. Una escena clásica de Jesús. Pero algo que me llama mucho la atención es que Jesús se aparece a sus discípulos en medio del trabajo. O sea, en el día a día, en un evento tan cotidiano como salir de pesca. No se le aparece a sus discípulos en la sinagoga o no se le aparece a sus discípulos solamente cuando están orando. No, se le aparece en la cotidianidad. Se le aparece en la madrugada sabiendo que a esa hora los pescadores volvían a la costa. Increíble. Y algo aquí se nos deja claro es que esto está demostrando el interés de Jesús en las áreas más comunes de nuestra vida. O sea que Jesús está presente en tu vida en las actividades cotidianas, en las actividades que tal vez piensas que son insignificantes. No hay ningún momento que sea poco indicado para que estés con Cristo. Piensa en esto. Cuando vas manejando, es un buen momento para estar con Él, para hablar con Él. Cuando estamos poniendo a dormir a los bebés, quienes estamos en esa etapa, y a veces hay que pasar varios minutos, es un momento para orar, para estar con Él. Cuando estamos lavando trastes, cuando estamos haciendo ejercicio, en todo momento Jesús está sumamente involucrado en nuestras vidas. Él se aparece cuando estos discípulos están pescando. ¿Okay? Y otro detalle interesante es que no había una abrumadora diferencia entre tirar la red a la izquierda o tirar la red a la derecha. O sea, estos hombres habían crecido pescando en este mar por toda su vida. Y cuando reciben una instrucción así es como que, ¿cómo que a la derecha? Si el pez que está ahí va a pasar por debajo y va a estar aquí también. Eso no tiene mucho sentido. Y esto es lo que pasa. La diferencia no está entre si es a la izquierda o a la derecha. La diferencia está en si Cristo interviene o Cristo no interviene. Y esto nos deja algo claro. Nosotros no tenemos que entender completamente la instrucción que Dios nos da para obedecerla. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo, el mundo no tiene que aprobar
lo que la palabra de Dios nos dice para nosotros obedecerla. Nosotros simplemente tenemos que obedecer sus instrucciones. Así de sencillo. Y esto es lo que los discípulos hacen. Los discípulos dicen, esto no tiene sentido, pero ok, la vamos a tirar a la derecha. Y la tiran a la derecha. ¿Y qué pasa? Tuvieron una pesca extraordinaria. Y en ese momento, algo tuvo que pasar en sus mentes, que se recordaron de otra experiencia que habían tenido meses atrás, muy similar. Y esa experiencia la pueden encontrar en Lucas 5, donde dice que los peces rompieron la red y el barco se estaba hundiendo. Y yo imagino que en ese momento ellos como que entendieron, oh, aunque no sé quién está allá, ya tengo claro quién está esperándome en la playa. Pero algo que no está escrito aquí, pero yo me pongo a pensar y a imaginar, es que en esta otra experiencia que ellos habían tenido en Lucas 5, Jesús le dice a Pedro, hey, ahora ustedes van a ir a pescar hombres. Entonces, de alguna otra manera, me imagino en ese momento sus discípulos diciendo, Él nos dijo que pescáramos hombres, pero nosotros ahora estamos aquí tratando de pescar peces. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Parte de las instrucciones de Jesús es, hey, alejados de mí, ustedes no pueden producir fruto. Y de alguna otra manera los discípulos aquí están tratando como de hacer vida lejos de Jesús, dándole vuelta a la página de todo lo que Él les había enseñado, de todo lo que Él les había encomendado. Y en ese momento, cuando ven la cantidad de peces, todo hace clic y su atención es cautivada por la persona de Cristo. Entonces, al ver la red tan llena, versículo 7 dice que el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿verdad? Le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¿Qué momento este? O sea, Pedro escucha que Juan le dice, es el Señor. Pedro alza la mirada, reconoce que es Cristo, se pone la túnica, aunque no tiene mucho sentido, es una tradición de este momento, y se lanza al agua. Se hace tirado al agua, dejando todo atrás para ir a estar con Cristo. Piensen esto, el agua probablemente estaba fríita, o sea, era la madrugada, no había recibido sol, pero aún así, Él deja todo atrás, no lo piensa dos veces, simplemente se deja llevar y se tira hacia Jesús. Y este es un momento muy Pedro, no muy padre, como dicen los mexicanos. No es un momento muy padre, es un momento muy Pedro. Esto tiene matices de Pedro por todo lado, esa impulsividad, esa agresividad, está decidido a lo que tiene que hacer y se tira al agua con todo y túnica. Y esto es lo que yo creo que está pasando, es que Dios muchas veces permite decepciones para que en ese proceso nosotros podamos escuchar su voz y podamos buscarlo de todo corazón. O sea, la decepción que ellos tenían de no haber pescado nada en las manos de Dios fue una herramienta para que ellos pudieran poner su mirada en Cristo y para que el corazón de Pedro fuera formado, fuera moldeado. Y este es un tema que hemos también visto a lo largo de este evangelio, vez tras vez. Jesús quiere formar a sus discípulos, Jesús quiere desarrollar a sus discípulos, Jesús quiere preparar a sus discípulos. Y muchas veces en ese proceso, si no es que en todas las veces, el sufrimiento, las encrucijadas, los momentos incómodos, la decepción, las malas noticias, son las oportunidades que Él utiliza para fortalecer la fe de sus discípulos. Y eso también aplica para nosotros. Las decepciones que experimentamos en este mundo son una oportunidad para que Dios fortalezca nuestra fe. Pero ojo a este detalle. No sé si ustedes se dan cuenta. Tienen la red cargada de peces a más no dar, ¿verdad? Y la atención de Pedro no está en los peces, no está en decir, ahora sí, vamos a venderlos y voy a tener plata para la familia. O dice, los voy a poner a secar y voy a tener comida para todo el año. No, Él deja a un lado todo ese montón de peces y se tira porque su enfoque está anclado en Jesús.
Piense en esto por un momento. Su enfoque está anclado en compartir con Jesús, en abrazar a Jesús, en compartir las conversaciones que iban a tener en ese desayuno juntos. Ahí era donde está puesta su mirada. ¿Y qué es lo que este relato nos deja claro? Que lo que los discípulos realmente necesitaban no era una buena pesca. Aunque eso es lo que andaban buscando, lo que ellos necesitaban es a Cristo. Lo que los discípulos necesitaban es a Cristo. Entonces, dos cosas para nosotros. En nuestra decepción, en nuestra angustia, podemos confiar que Dios está trabajando y formando nuestra fe. ¿Ok? Pero otro punto importante es que yo no sé qué es lo que puedes estar pescando o buscando hoy en día. Pero lo que necesitas no es una buena pesca, no es una casa más grande, no es un mejor trabajo, no es la cura a la enfermedad de tu familiar, de tu hijo, no es un matrimonio. Lo que necesitas solamente está en Cristo, lo necesitas a Él. Padres, lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Esposos, esposas, lo que necesitamos no es que la esposa sea así, así o así. No, lo que necesitamos es a Cristo. Jóvenes, en tu juventud necesitas a Cristo. Personas adultas, mayores, lo que necesitan es a Cristo. Pecadores necesitan a Cristo. Como pastor necesito a Cristo. Todos. No importa que andemos buscando, pescando. En la barca de nuestra vida, lo único que necesitamos es a Jesús. Y Pedro es consciente de eso y deja todo atrás y se tira al agua para correr hacia su maestro. Versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Entonces, ¿qué podemos sacar de esos versículos? Que Pedro es un fortachón. Porque habían 7 discípulos y anteriormente Pedro se tiró al agua y entre 6 fueron a jalar la red y ahora Jesús le dice, traigan pescados y él solito va, se echa la red al hombro y la jala. Imagínense cuánto podía pesar eso. Ese era Pedro. Pero algo que me llama también la atención es el nivel de detalles que nos da Juan. Recuerden que él fue un testigo ocular, o sea, él vio esto en primera persona. Y él nos cuenta estos detalles tan interesantes como, Pedro era fuerte, y yo lo vi con mis ojos. Y 2, la red no se rompió. No tengo idea cómo no se rompió con tantos peces, pero eso es algo que solo un pescador podría notar. Nosotros no hubiésemos notado eso. Eso nos habla de la veracidad de lo que Juan nos deja escrito. Versículo 12. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es una imagen hermosa. O sea, este momento es un momento cálido donde podemos ver reflejado la comunión íntima y amorosa de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue siendo el mismo. Su postura de servicio no ha cambiado ni un poquito. Pónganse a pensar en esto. El Rey eterno sobre todas las cosas viene de vencer a la muerte una vez y para siempre, resucitado, y aún así dedica tiempo para preparar el desayuno, para servirle a sus discípulos y para sentarse a comer con ellos. Pónganse a pensar en esto. Es increíble la postura del corazón de siervo de Cristo. Es increíble lo que podemos aprender de Él en este pasaje. Y en este momento donde Él está partiendo el pan y compartiendo pescado, sí o sí debió este momento de evocar memorias de lo que fue la última cena. Hay muchos paralelos y los discípulos como que empiezan a hacer clic muchas de las cosas. Piensen esto, en la última cena Jesús les había dicho, me voy a ir por un tiempo, ustedes no me van a poder ver, pero voy a volver. Y ellos quedaron boquiabiertos, no entendían nada. Pero ahora en este pequeño desayuno, ellos pueden entender todo lo que había pasado. Wow, o sea, sí tenía que irse porque murió por mí.
y ahora volvió porque venció a la muerte. Todas las cosas empiezan a hacer clic aquí sentados, desayunando pescado a las brasas y pan. Pero no sé si usted recuerda, en esa última cena, cuando Jesús les dijo, me voy a ir, ustedes no pueden venir, hubo alguien que saltó energéticamente y le dijo, no, yo no dejaré que eso pase. Estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. ¿Se acuerdan quién fue el que hizo eso? Pedro. Pedro mismo, en esa última cena, tuvo esa impulsividad y ahora Jesús en este desayuno iba a tratar con Pedro en los próximos versículos. Dice en versículo 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Jesús cuestiona 3 veces el amor de Pedro. La primera vez es un poco incómoda porque enfrente de los discípulos Jesús le está diciendo, Pedro, ¿usted me ama más que lo que todos ellos me aman? Es una pregunta incómoda y recordemos en Juan 3, en la última cena, Pedro había saltado y había dicho, no, yo no voy a permitir que eso pase, yo voy a dar mi vida por ti, ¿verdad? ¿Recuerdan ese momento? Pero también recuerden que para este desayuno, todos los discípulos eran conscientes de que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Jesús también sabía que Pedro lo había negado 3 veces. Y precisamente por eso es que Jesús formula esta pregunta de esta manera. ¿Me amas más de lo que ellos me aman? En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, ¿realmente me amas como dices que me amas? ¿Realmente es verdad toda esa impulsividad y toda esa energía que tienes? ¿Es verdad? Y Pedro responde con humildad y valentía. Él dice, sí, te quiero. Él responde te quiero en lugar de te amo, pero él está siendo honesto con su deseo. Su deseo es amar a Cristo, su deseo es serle fiel a Él. Por más que lo hayan negado, ese sigue siendo su deseo. Y algo que me llama la atención es que en las primeras 2 preguntas, Juan, cuando está escribiendo este relato en griego, utiliza el amor ágape, que es el amor más grande que existe. Hay 4 tipos de amor en el idioma griego. Jesús probablemente le estaba hablando arameo a sus discípulos, entonces es un poco confuso si hay una significancia aquí o no, pero ese es el punto. Juan escribe que Jesús le pregunta, hey, ¿me amas ágape? ¿Qué es el amor más grande? Y Pedro responde 2 veces, hey, sí te amo fileo, que es un amor de hermanos. No un amor ágape, sino un amor fileo. Sí te amo, pero no como tú me amas. Pero la tercera vez Jesús cambia su pregunta. Ya no le pregunta, ¿me amas? Le pregunta, ¿me quieres? O sea, ya no le pregunta, ¿me amas ágape? Sino me amas fileo. Y en ese momento, Pedro es golpeado. Pedro es confrontado por todo lo que está pasando y todo lo que significa este momento. Algo hace clic en su cabeza para entender que esto no es solamente una conversación más, sino que Dios está haciendo algo. Y esto es lo que pasa. Jesús predijo que él lo iba a negar 3 veces y Pedro en el patio del sumo sacerdote lo negó 3 veces. Jesús ahora le hace 3 veces la misma pregunta y Pedro responde 3 veces diciendo que sí. Algo está pasando, no es casualidad. Y yo nada más quiero
que recordemos lo pesado que es negar a Cristo. En Mateo 10, de la propia boca de Jesús, versículo 32, dice así, se los voy a leer, 10:32 del Evangelio de Mateo. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niega aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. O sea, de la misma boca de Jesús había salido esta sentencia: yo negaré al que me niegue. Por lo que todos los discípulos, Pedro y Jesús, estaban conscientes de lo bajo que había caído Pedro. Y todos inclusive tenían derecho a dudar de su lealtad para con Cristo y con su misión. Es un momento pesado, es un momento confrontativo. Pero más allá de una humillación pública para Pedro, más allá de una oportunidad para restregarle toda su maldad y toda su cobardía en la cara, esta más bien es una oportunidad para restaurar a Pedro públicamente. Jesús le está diciendo en otras palabras: Pedro, de vuelta al juego, de vuelta a la cancha. Ven, sígueme. Recordemos, Pedro era un líder nato, era el líder de los discípulos. Y en el futuro, últimamente, era quien iba a liderar la iglesia primitiva. Por lo tanto, Jesús en este momento lo que está haciendo es confirmando que sí pueden seguir a Pedro, confirmando su liderazgo, confirmando su arrepentimiento, confirmando su restauración. Y lo confirma de tal manera que le da una tarea. ¿Y qué tarea tan grande? Le dice: cuida y alimenta a mis ovejas. Cuida, alimenta a mis ovejas. Pedro, si me amas, cuida mi rebaño. Si me quieres servir, debes servir a la gente que yo amo. Pedro, no tienes que pelear contra Roma, no tienes que levantar un ejército, no tienes que hacer una guerra, no tienes que establecer un nuevo gobierno. Lo que tienes que hacer es cuidar y alimentar a mis ovejas. Y esto es lo que pasa. El rol y el llamado de Pedro es diferente al de nosotros, pero sí o sí esta enseñanza también hace eco en nuestras vidas. Si nosotros amamos a Cristo, tenemos que servirle. Y si queremos servirle, tenemos que servir a los demás. Y yo te hago la pregunta: ¿te estás incomodando para servir a otros? ¿O el amor que tienes es nada más de la boca para afuera? Y si no has dado este paso, te pregunto: ¿qué está obstaculizando que vivas una vida de servicio? ¿Qué está obstaculizando que vivas una vida de servicio? Versículo 18. Te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Entonces Jesús le da un vistazo a Pedro de lo que se viene en el futuro. Y ese futuro incluye mucho sufrimiento. Le está diciendo de qué manera iba a morir. Y muchos estudiosos afirman que Pedro iba a morir crucificado, pero de cabeza, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que murió Jesús. Entonces, la verdadera pregunta que está pasando en este momento es la siguiente: Pedro, sabiendo que vas a sufrir, sabiendo que vas a experimentar persecución, ¿aún así estás dispuesto a seguirme? Y qué pregunta bomba. O sea, la cosa se pone intensa, ¿verdad? Jesús, wow, qué montón de detalles le está dando a Pedro. Y Pedro, con toda esa presión, con toda esa información que tiene que procesar, reacciona de la misma manera que muchos aquí reaccionaríamos. Versículo 21. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? O sea, que la primera respuesta de Pedro al desafío que Jesús le acaba de dar era desviar la pregunta para los demás. Pedro le dice: Jesús, ven acá un toque. ¿Y Juan? ¿Qué va a hacer con Juan? ¿Qué tal de Juan? ¿Y por qué solo a mí? Pero es que eso no es justo. O sea,
¿qué es esto? ¿Por qué yo solo soy el que va a sufrir? Y Juan, mírelo, ahí está la par mía, dígale a él también algo. ¿Se lo pueden imaginar? Todos nosotros reaccionaríamos de la misma manera porque estamos distraídos comparándonos y pensando en los demás. Y si este punto no cayó tan fuerte, déjenme dar algunos ejemplos. Esta es la persona que cuando está sentada aquí los domingos es una experta de codear al de la par, ¿verdad? Cuando el que sea que está predicando dice algo, ¡pum! Codo para la esposa. ¿Ves lo que dijo el pastor, verdad? Codo para el hijo, pellizco para el hijo, para que ponga atención. O sea, que estamos concentrados en lo que el otro tiene que aprender o los pasos que el otro tiene que dar en lugar de los pasos que nosotros tenemos que dar. Esta es la persona insatisfecha, la persona que no tiene contentamiento por estar comparándose con la vida de las demás personas. En redes sociales, en las películas, todas las cosas que vemos nos hacen estar insatisfechos y no ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado por estarnos comparando con lo que tienen, con lo que hacen las demás personas en su vida pública, en las redes sociales. Y cuando empiezo a hablar de solo esto, solo hay una cosa que se me viene a la mente y es mi mamá diciéndome, a mí no me interesan sus amigos, a mí me interesa usted. ¿A quiénes le han dicho eso? ¿O cuántas mamás le han dicho eso a sus hijos? Es lo mismo que está pasando aquí. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, deje a Juan para otro día. Yo estoy hablando con usted. Enfóquese en lo que le estoy diciendo a usted y deje que Dios se encargue del proceso de las demás personas. Creo que muchos tenemos que aprender de este punto. Versículo 22. Jesús contestó, mira, Pedrito, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, o sea, Juan. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Entonces, desde aquí podemos ver qué rápidos somos los seres humanos en criar rumores, en malinterpretar cosas, en hacer chismes, ¿verdad? Aquí ya andaba el cuento de que Juan no se iba a morir y Juan dice, vean muchachos, eso no fue lo que dijo Jesús. Yo estoy escribiendo eso porque sé que eso no fue lo que dijo y me voy a morir, ¿verdad? Entonces, mucha tela que cortar ahí para nosotros. Y el Evangelio finaliza de la siguiente manera, el versículo 25. Dice que Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. O sea, Juan está diciendo, nuestra mente finita, por más historias que tengamos de Jesús, nunca, jamás va a llegar a comprender su poder, su grandeza, su gracia, su amor, su gloria por completo. No hay manera que nosotros podamos comprender toda su grandeza. No hay manera. Y es más, tal vez algunos quisieran saber más de sus historias, pero esto es lo que ustedes necesitan para creer. Estas historias que están aquí escritas son lo que ustedes necesitan para creer. Y en parte lo que Juan está diciendo aquí es que este no es el punto final. La historia no se ha acabado, sino que la historia sigue escribiéndose años y años después, generaciones después, a lo largo de todo el mundo. Porque todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él, todos aquellos que creemos que Jesús es el Mesías, tenemos acceso a una nueva vida. Recuerden la idea principal de este evangelio. Y en esa nueva vida, Jesús sigue escribiendo su historia en nuestro corazón, en nuestro caminar. Hay miles de otras historias de lo que Jesús continúa haciendo. Y yo te pregunto, ¿y tú qué contigo? ¿Crees? ¿Estás siendo parte de la historia que Jesús sigue escribiendo en esta vida, en este mundo? ¿Eres parte de su misión? ¿Lo sigues? ¿O hoy tienes el deseo de dar ese paso y seguirle,
de creer en Él, déjame darte algunos pensamientos de este capítulo final y de todo el Evangelio. El primero es este: el Evangelio, las buenas noticias, no se tratan de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su gracia, no se trata de nuestros esfuerzos. ¿Y cuál es el ejemplo de esto? Pedro, el flamante líder de la iglesia primitiva, quedó expuesto por su fracaso en la fe al negar a Cristo 3 veces. Pedro mismo quedó expuesto porque no se trataba de qué tan bueno fuera él o no, se trataba de la gracia de Cristo. Y esto nos deja algo claro: el fallar es parte de lo que somos. O sea, ninguno de nosotros va a tener un currículum perfecto para ganarnos el favor de Cristo. Ninguno de nosotros va a tener los méritos ideales, perfectos, santos para estar con Él. Solamente recibimos su salvación, su amor, como regalo inmerecido al creer en Él. Entonces el Evangelio no se trata de nosotros, pero ¿qué con eso? Que eso debería cambiar la manera en que nosotros lidiamos con el pecado. ¿Por qué? Porque si el Evangelio no se trata de nosotros, no podemos volver atrás para arreglar las cosas que hicimos mal, para arreglar las malas decisiones, para arreglar los errores. No podemos volver atrás. No podemos tampoco minimizar nuestro pecado, ignorarlo, ocultarlo, decir que es normal porque todo el mundo lo hace. No. Ni tampoco, este es un punto que me preocupa porque lo he escuchado mucho. No podemos dejarle las cosas al tiempo y decir, no, el tiempo se va a encargar de sanar y en un tiempo nadie se va a acordar y yo mismo me voy a llegar a perdonar a mí mismo conforme pase el tiempo. No, nosotros no lidiamos con el pecado de esa manera porque nosotros confiamos en Jesús y somos conscientes que solamente su sangre es quien cubre nuestro pecado y nos quita la culpa. Así como Pedro es el ejemplo de cómo puede ser restaurado en las manos de Dios, tú mismo, si corres a Él de la misma manera, en transparencia, en humildad, dejando todo atrás, puedes ser restaurado. Porque el Evangelio no se trata de nosotros. Pero aunque no se trata de nosotros, somos invitados a participar. Aunque el Evangelio no se trata de nosotros, somos invitados a participar, aun siendo pecadores, aun teniendo un pasado oscuro, vergonzoso, aun habiendo fallado. Todos los que creemos en Cristo somos llamados a formar parte de la historia que Él está escribiendo. Y ese es el reto que quiero dejarte a ti que piensas, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho, no es que Dios nunca va a poder perdonarme, no es que mi historia es diferente. Ese es el reto que tengo para ti. Tu historia en las manos de Dios puede ser una herramienta para que otros conozcan de su gracia. Tu historia, al testificar de cómo Jesús te ha transformado, es una herramienta poderosa para que todas las personas que te rodean puedan ser expuestas a la gracia y a la misericordia de Cristo. Así como todos nosotros hoy aquí somos animados, fortalecidos al ver el testimonio de Pedro, de cómo fue restaurado, pese a haber negado a Jesús 3 veces. La historia que tú tienes de tu pasado y de cómo ahora tu vida es transformada por haber creído en Cristo es una herramienta para que otros sean animados y sean dirigidos a poner su mirada en Cristo. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesta a compartirla? ¿Estás dispuesto a ser vulnerable? ¿O estás nada más protegiendo una vida perfecta, una máscara que aparente que todo está bien y que siempre ha sido perfecto desde que naciste? Ese no es el cristianismo que se nos enseña en el Evangelio de Juan. Y estas son mis notas, pero hay una imagen que no deja pasar, o sea, que no puedo ignorar, que no puedo como pensar en otra cosa. Y con esto quiero terminar. Es la imagen de Pedro en esa barca, teniendo aquí toda la red llena de pescados, teniendo todo aquí lo que tal vez pudo haber estado buscando. Pese a todo eso, Él deja todo eso atrás, Él deja todo eso tirado y se tira al agua a salir corriendo hacia Jesús.
Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tú no has creído que Él es el Mesías, si tú sigues viviendo en amargura, en pecado, eso es lo que tienes que hacer. Deja todos tus afanes, deja todos tus proyectos, deja todo lo que te tiene preocupado y tírate al agua. Nada con todas tus fuerzas hacia Cristo. Dale un abrazo, corre a sus pies, come ese desayuno con Él. Y si tú ya lo conoces, y si ya has caminado con Él por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, ¿sabes qué tienes que hacer? Lo mismo. Deja tirado tus peces, deja tirado todo y sal corriendo y corre a los brazos de Cristo, que Él es todo lo que necesitamos. Déjenme orar. Padre, te doy gracias por este recordatorio que nos das de que todo lo que necesitamos en esta vida lo encontramos en ti. Padre, perdónanos por distraernos en las cosas de este mundo, perdónanos por distraernos en andarnos comparando con los demás. Perdónanos por pensar que nuestro pecado es más grande que tu gracia. Y Padre, ayúdanos a correr hacia ti. Padre, te doy gracias porque todos los que hemos puesto nuestra fe en ti hemos sido testigos de cómo has restaurado nuestra vida. Y gracias porque en tu misericordia no solo nos salvas y nos restauras, sino que nos invitas a jugar un rol en tu historia, al servirte a ti, al servir a otros. Padre, queremos vivir para tu gloria y no para nosotros mismos. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.